Listo. Muy bien. Continuando con nuestro conocimiento en este lenguaje R, vamos a ver el día de hoy las funciones estadísticas que me permiten hacer un análisis descriptivo. En otras palabras, la estadística descriptiva, ¿no? Lo que es el promedio, todos esos cálculos de mediciones estadísticas. Pero antes de eso, la semana pasada habíamos quedado con la función llamada repetición. Si recuerdan, aquella función que repetía, ¿no? Una cantidad de varias veces, pues algún valor dado que yo quisiera que se repita, ¿no? Ahora voy a tratar de, también de explicar algo que es bastante utilizado, algo que se conoce como las secuencias. A veces esto se utiliza en el ámbito de la programación bastantes veces. Acá quiero que vamos a tratar de entender algo básico y algo que a veces pues, es útil. Por ejemplo, ¿qué es secuencia? Si yo quiero hacer la secuencia de los números del 1 al 10, uno dice 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos hasta llegar al número 10. Esa es una secuencia. A veces también se estudia en las regresiones. No sé si alguna vez ustedes hicieron alguna prueba donde le ponen una figurita o le ponen un número y le dicen cuál es el siguiente, ¿no? Una especie de regresiones, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para generar estos tipos de secuencias? Bueno, permítanme decirle que el lenguaje R es bastante fácil. Se manejan los dos puntos. Y le voy a explicar ahora. Por ejemplo, si yo quiero la secuencia del 1 al 10, yo escribo el 1, que es el número inicial de mi secuencia. Voy a poner un espacio solo para que se aprecie mejor, ¿no? No es necesario el espacio que estoy dejando aquí entre los dos puntos. Bueno, y les decía de que para iniciar la secuencia coloco el número inicial de la secuencia, en este caso el 1, y voy a colocar dos puntos, que es lo que me va a separar, y coloco a la derecha de los dos puntos el número final que deseo terminar la secuencia, en el número 10. Y así de fácil. En este momento estoy yo diciendo los números del 1 al 10. Lo voy a ejecutar para que ustedes vean, ¿no? Fíjense acá abajo, una vez que he ejecutado esa línea, tengo la generación de los números del 1 al 10, ¿no? Se generan automáticamente, ¿sí? Claro, ustedes pueden poner del 1 al 1000, etcétera, ¿no? Obviamente, si ponen un número muy grande, pues la computadora se le va a tomar su tiempo, ¿no? Y tampoco no hay que exagerar, ¿no? Bueno, todo depende de los recursos de nuestra máquina. Sigamos, por ejemplo, si yo quiero ahora de forma descendente también, puedo hacer, supongamos, de los números del 5 al 1, en forma descendente. Pongo 5 como inicio de la secuencia, dos puntos, y seguido a la derecha de los puntos el 1. Me está indicando que genere los números del 5 a 1, pero obviamente en forma descendente. Lo voy a ejecutar y fíjense, si esto estuviéramos haciendo en otro lenguaje de programación para aquellas personas que, bueno, creo que todos ustedes saben programación, fíjense que estuviéramos, esto pues estaríamos haciendo dentro de una estructura for, eso sí es programación, ¿no? Es una estructura for, y estuviéramos haciendo que una vez que imprima el 5, hay que descontar 1, ¿no? 5, 4, acá no, ya eso ya viene por defecto, ¿no? Es más, yo puedo hacer una estructura hasta más compleja y de pronto alguien se puede hasta confundir, pero no vamos a llegar a ese nivel, pero solo para que ustedes vean, ¿no? Supongamos que yo hago la secuencia del 1 al 10 y hago esto de aquí, más le sumo un vector. Fíjense cómo puede ser este complejo. Esto de aquí ya puede ser un poquito confuso, ¿ok? No se preocupe si esto pues, se le hace un poco confuso, pero esto no lo vamos a utilizar, solo lo estoy enseñando para que vean las cosas que uno puede mezclar. Aquí estoy sumando una secuencia con un vector. Y el lenguaje R lo va a hacer. Fíjense el resultado que, bueno, vamos a explicar el resultado que vamos a obtener, ¿no? Si yo ejecuto la secuencia esta, los números del 1 al 10, o sea, 1, 2.10, más el vector formado por los elementos 3,2, lo que se va a hacer es que coge el 1 de la secuencia, porque la secuencia es 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, etcétera, hasta 10. Coge el primer número y lo suma con el primer número del vector, o sea, 1 más 3. Luego, el segundo número es 2. El 2 lo va a sumar con el 2, y así sucesivamente.
el 3, luego el 3 con el 3, luego el 4 con el 2, ¿sí? Lo voy a ejecutar para que se vea, ¿no? ¿Ok? Bueno, por acá abajo está la ejecución. Fíjense lo que está haciendo, ¿no? El 1 con el 3, luego el 2 con el 2 del elemento, por eso da 4 y 4. Luego la secuencia viene el 3, entonces el 3 con el 6 y luego el 4 con el 2. Y así sucesivamente, el 5 con el 3 y el 6 con el 2, por eso queda 4, 4, 6, 6, 8, 8, etc. Hasta llegar al 10, hasta llegar al número 10, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede jugar con esto, ¿no? Uno se puede jugar con esto. Ahora bien, supongamos que yo quiero elevar al cuadrado, ¿no? Entonces también puedo hacer que todos los números se me eleven al cuadrado. Por ejemplo, voy a hacer que los números del 1 al 10, todo esto se eleva al cuadrado. Lo que hago es, eh, lo encierro en paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Recuerden que para elevar al cuadrado es ese operador especial, ¿no? Algunos le dice como un techo, ¿no? Entonces yo lo hago, lo que estoy haciendo aquí es los números, la secuencia del 1 al 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Lo ejecuto y ustedes van a ver pues que están los números del 1 al 10 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la facilidad de esto, ¿no? Si yo quiero sumar, por ejemplo, quiero sumar justamente todo esto de aquí, los números del 1 al 10 que lo he elevado al cuadrado, lo quiero sumar, hacer una suma total de todas esas secuencias. Entonces es fácil, le pongo la función suma, ¿sí? Entre paréntesis, pongo sum, abro paréntesis, ¿sí? Y dentro de los paréntesis, dentro de la función sum, se le coloca la secuencia del 1 al 10, 1, 2.10, y todo eso elevado al cuadrado. Todo eso entre paréntesis. Entonces, si ejecutamos esa línea, bueno, voy a tener la suma 385, ¿no? Entonces, estoy seguro que alguna vez ustedes han visto pues esas fórmulas de regresión, bueno, no sé cómo le llaman, de series, eso, las series, se me fue la palabra, realmente no es regresión, más bien series. Todas esas series, ¿no? Miren cómo uno lo puede hacer pues de una manera bastante fácil, bastante sencilla, ¿no? Entonces, esa partecita que quería pues explicarles a ustedes, que se me pasó también en alto la semana pasada, ¿no? La secuencia. Entonces, la secuencia con la función de repetición hace una combinación bastante poderosa para, por ejemplo, simular números, generar números y bastante cantidad de números. Y voy a explicarlo ahora. Por ejemplo, la función repetición, recuerden que era rep 1, 2. ¿Sí? Bueno, lo que estoy diciendo aquí, entonces, yo les quiero mencionar que, por ejemplo, quiero hacer la repetición de una serie de números, entonces, de una secuencia de números. Lo que hago es 1, 2.3, o sea, le estoy diciendo aquí que coja la secuencia del 1 al 3, 1, 2 y 3, ¿no? Y fíjense que yo puedo mandar el siguiente vector, por ejemplo, voy a decir 2, 4, 3, 2,4,3 dentro de la función C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta expresión? Esta expresión lo que va a hacer es que va a coger el número 1 de la secuencia y lo va a repetir 2 veces, porque acá está el número 2, ¿sí? Luego, el siguiente número de la secuencia, ¿cuál es? Es el número 2. El número 2 lo va a repetir, ¿cuántas veces? 4 veces. Si ven, están en orden. Y luego el número 3 lo va a repetir 3 veces. ¿Ya? Entonces lo voy a ejecutar para que se vea. Y aquí está, ¿no? Entonces, este es un jueguito, ya aquí nuestra limitante es un poco nuestra imaginación, ¿no? Uno puede, pues, aquí hacer varias cosas aquí con los números, ¿no? Sí. Por ejemplo, una pequeña tabla, ya que estoy aquí, sí, supongamos, esto que yo lo he generado aquí, lo puedo guardar en una variable llamada x. Entonces yo digo x igual a la línea que escribí, ¿sí? La función repetición del 1 al 3 de todo ese vector. ¿Ok? Entonces eso yo lo guardo en una variable, ¿sí? Ya se crea la variable x, ¿sí? Y con la función table, con la función table, ¿sí? Con la función table, fíjense que uno coloca, ¿no? Table, o sea, table, entre paréntesis, el vector x, y si lo ejecuto, vamos a tener
Pequeña tabla de frecuencia absoluta donde justamente me confirma, ¿no?, lo que yo decía al principio, que el número 1 se va a repetir 2 veces. El número 2 se ha repetido 4 veces. Abajo está la frecuencia absoluta, ¿no? Y el número 3 se ha repetido 3 veces. ¿Ok? Entonces, bueno, pequeñas herramientas que a veces nos sirven para generar datos, números. ¿Cuál es la idea? La idea es que el tercer deber quiero que ustedes generen, ya luego lo voy a explicar con más tranquilidad, ¿no? Pero la tercera tarea va a ser que una tarea en lenguaje R, donde ustedes generen una pequeña tabla de números, ¿ya? Ya la vamos a explicar, ¿no? La vamos a explicar paso a paso. Ahora estamos puntualizando ciertas funciones para luego juntar todo lo que estamos aquí eh, trabajando, ¿no? Bueno, también, así como hay la función de repetición, este operador de secuencia, que básicamente son los 2 puntos, ¿sí? A veces hay la necesidad de decir lo siguiente: bueno, yo quiero que se generen los números del 1 al 10, pero no quiero hacerlo en forma secuencial, o sea, 1, 2, 3, sino que yo quiero que, por ejemplo, saltando 2, 1, 3, ¿sí me entienden? 1, 3, 5. ¿Cómo controlo eso si yo quiero que se salte los números? Ya, ahí nace una función, creo que es la última ya de tantas funciones que estamos viendo, la última que vale la pena que la conozcan, porque también es importante, ¿no? Sí, una función que justamente se llama la abreviación de secuencia, SEQ, SEC, ¿sí? Entonces esa función, vamos a ver cómo funciona. Abro y cierro paréntesis, y así mismo, en vez de decir la secuencia del 1, 2.10, lo que digo es lo siguiente: pongo el primer número inicial, que es el 1, voy a trabajar nuevamente con la secuencia del 1 al 10, sino que aquí en vez de utilizar los puntos, los separo con coma. Entonces, dentro de la función secuencia, dentro de los paréntesis, colocamos 1, coma, 10, que es el segundo elemento, el segundo argumento a requerir en esta función. Ahí estoy diciendo que haga la secuencia del 1 al 10. Hasta ahí está idéntico a cuando utilizábamos los 2 puntos, el 1 al 10. Idéntico. Pero aquí yo le voy a dar un tercer argumento, bueno, un tercer parámetro, un tercer valor. Le voy a decir el número 2. Y este tercer parámetro, lo que viene en el tercer lugar, ¿sí?, o sea, después de la coma, ¿no?, esto es el que me va a decir el salto. Eso va a ser el salto de los números. Vamos a ver para que se entiendan, ¿no? Entonces, fíjense el resultado. ¿Qué se está haciendo? Se está generando los números 1, y ahí se salta 2. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, etcétera. ¿Sí ven? Y va a llegar hasta 10. Obviamente hasta 10 no llega porque justamente por el límite del salto, ¿no? Llega hasta 9. Entonces, así estoy generando los números impares del 1 al 10. ¿Sí ven? Entonces, ahora bien, yo lo que le decía también en la clase pasada, como a veces yo me puedo olvidar, si ustedes, por ejemplo, no repasan, dejan esto varios días, ustedes ven otra vez esta línea, la que estoy resaltando, ustedes dirán: bueno, me he olvidado, no sé qué significa el 1, qué significa el 10 y peor, qué significa este 2. Para que no suceda eso, también pueden ustedes, ¿sí?, como sugerencia, escribir las etiquetas que identifican a cada parámetro. Por ejemplo, yo sé que el número 1 es el inicio. Entonces, esta función le dice lo siguiente: para que no nos olvidemos y sea más claro lo que usted está colocando, ponga la palabra from. La palabra from, bueno, sabemos un poquito del inglés, ¿no?, que significa de o desde, ¿no? Entonces, si pongo from igual a 1, ya estoy haciendo más claro en decir que, bueno, parta de 1. Lo que está diciendo es de 1. Miren que no es obligación colocar esta palabra, ¿no? Esto se llaman etiquetas. Entonces, pero vuelvo y repito, si yo quiero que no voy a revisar, pasa un tiempo y me olvido las cosas, entonces por eso son las etiquetas. Las etiquetas me va a ayudar como a recordar, a clarificar lo que estoy haciendo. Entonces yo digo, ya de, from, 1, ¿cómo se escribe hasta? En inglés es to, ¿sí?
pongo la palabra TO, ¿no? Tú, igual a 10. Entonces, hasta ahí está, miren que ahí como que se entiende mejor, ¿no? ¿Sí o no? Así sea que esté en inglés, pero se entiende bastante, que from 1 to 10, o sea, desde 1 hasta 10. ¿Sí ven? O sea, hay personas que utilizan toda esta etiqueta y es mejor así, ¿no? Pero eso es opcional, ¿no? Como ven, funcionó sin esas etiquetas, ¿no? Y ahora, ¿cuál etiqueta es aquella que me sirve para saltar? Por ejemplo, en este caso de dos en dos, ¿no? Hay algo que en inglés se conoce como by, o sea, por. By significa, o sea, por, o algo así, ¿no? Traducido al castellano, pero, sí, entonces de dos en dos. Listo. Entonces, fíjense que si uno ejecuta, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? No ha pasado nada. Entonces, esto pues está bien, bueno, les explico para que vean cómo las funciones eh, pueden ser más explícitas, ¿no? Colocando estas ayudas llamadas etiquetas. Etiquetas, o también en inglés etiqueta significa un label, ¿no? La palabra se escribe label. Bueno, básicamente esta es hasta ahí digamos, un poquito las funciones generales, ¿no? Además la aritmética, la que vimos en la clase pasada. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa, por ejemplo, ya que estoy aquí con el vector X, o bueno, si ustedes gustan, pues pueden generar otro vector para recordar cómo se creaban los vectores. Por ejemplo, el vector W, igual utilizamos la función C y entre paréntesis colocamos todos los números. Entonces yo quiero sacar el promedio, la varianza, etcétera, de los siguientes números. Voy a colocar números al azar, ¿no? Por ejemplo, 2, incluso hasta en forma desordenada. Supongamos U2, 1, voy a colocar el número 3, el número 5, todo separado con coma, ¿no? Y el número 4, ya, etcétera, el número 10, no sé, ¿no? O bueno, el número 1000, es justamente para que se vean, nos demos cuenta de una cosa. Bueno, hemos colocado todos esos números que está ahí, ¿sí? Es un vector, hasta ahí espero que no tengamos problemas. Lo ejecuto para que se cree el vector. Listo, está creado. Entonces, bueno, ahora sí. Si yo quiero calcular el promedio, incluso esto le va a ayudar hasta las tareas, ¿no? Ustedes que están haciendo la tarea que se entrega hoy día, pueden utilizar esto para verificar ciertos resultados, ¿no? Supongamos el promedio. La función que calcula el promedio es llamada la función min, ¿no? Se escribe, como ustedes ven aquí, ¿no? M-A-N, ¿sí? Min. Y entre paréntesis, recuerden que cada función se escribe el nombre de la función y luego abre y cierra paréntesis, ¿no? Dentro de la función min, ¿qué vamos a colocar? Justamente nuestro conjunto de números que está representado por la letra W, ¿ya? Entonces, en este momento, estoy diciendo que saque el promedio de W. Entonces lo ejecutamos, y bueno, y aquí está el promedio de W, ¿no? Entonces, en este momento, miren lo que yo les decía en las clases, ¿no? El promedio sale, mire, casi 170, ¿no? Bueno, 169.16. 170. Imagínense que alguien me dijera de que estos son, bueno, no sé, bueno, yo iba a decir familias, pero no sé, una especie de algún ingreso, ¿no? Entonces todos tienen estos valores bajos y luego acá está el número 1000. Por este número 1000 el promedio se ha inclinado hacia el número 1000, ¿no? Entonces sale un promedio de 170, ¿no? Y obviamente ese promedio no es representativo de todos estos numeritos bajos que están aquí, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, entonces así se saca el promedio. No se olviden de esta función que es bastante útil, ¿no? El promedio de un conjunto de números se escribe con la función min. Entonces, así de fácil. Y ya está sacando el promedio de todo eso, ¿no? Obviamente, si queremos comprobar, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar todos los números con la función sum, ¿no? ¿Sí? Y lo dividimos para la cantidad de números, ¿sí? En este caso, tenemos 3 dividido para 6, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar. Bueno, vamos un poquito más. Con la varianza, ¿sí? ¿Cómo calculamos la varianza? La varianza, hay una función llamada justamente, bastante parecida al español, var. V-A-R, ¿sí? Var. Entonces, así mismo, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos el vector que yo deseo calcular la varianza y lo ejecutamos.
¿sí? Entonces, mi varianza, miren, esta varianza es demasiado grande. ¿Por qué? Justamente por ese número 1000. Porque recuerden que la varianza se mide con respecto al promedio. Entonces, la separación de los números, tanto del 2 al promedio y del 1000, o sea, de los extremos, ¿no? En este caso del 1, perdón, el número más abajo es el 1, ¿sí? Hace que se genere esta varianza grandísima. Miren, 165.670, ¿no? Claro, sí, y recuerden que la varianza es una cantidad que está al cuadrado, en sí está al cuadrado, ¿no? Esta varianza ya es la varianza muestral, por un si acaso. Esta varianza es la dividida para n-1, ¿sí? Entonces, así calcula este programa, ¿no? Entonces, esa es nuestra varianza, ¿sí? Entonces, ustedes pueden aquí confirmar con papel y lápiz, ¿no? Si ustedes desean, como ejercicio. ¿Listo? Bien, una vez que tengo la varianza, ¿sí? Una vez que tengo la varianza, vamos a calcular, por ejemplo, la desviación estándar. La desviación estándar, hay una función, déjenme hacer un poquito más acá, que viene de la abreviatura del inglés, ¿no? Desviación estándar en inglés es Standard Deviation. Entonces se escribe SD por el inglés, ¿no? Entonces ponemos, ¿no? SW, ¿sí? Y le mandamos el vector. SD, abre paréntesis, DW, que es el vector, ¿no? Entonces la función es SD. Esa es la función que me devuelve la desviación estándar. Lo ejecuto y ya mi desviación estándar es esta. La desviación estándar de W, ¿no? Para que ustedes vean que la teoría pues, nos dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿se acuerdan? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Por curiosidad, podemos decir la raíz cuadrada es SQRT de la varianza, ¿sí? Para que vean que va a salir lo mismo que la función SD. Entonces, ponemos SQRT, ¿sí? Y colocamos la varianza de W, ¿no? Entonces, aquí le estoy sacando la raíz cuadrada a la varianza, lo que vimos en clase, en la teoría. Lo ejecutamos y mire que tengo el mismo resultado que la función SD, ¿sí? O sea, se cumple la teoría. ¿Ok? Igualmente, si uno quiere sacar la varianza paso a paso, habría que hacer primero cada uno de estos elementos de W, se lo resta del promedio. Luego se lo eleva al cuadrado, ¿sí? Y luego pues se suma y se divide, ¿no? Podemos hacer eso un poquito para que ustedes vean, ¿ya? Aquí, esta función que están aquí, ya saben, son funciones que sacan directamente los resultados y punto final, ¿no? No se olviden de eso. Min, promedio, var para la varianza y SD para la desviación estándar. Ya vamos a pasar también a los cuartiles, ¿no? Ya básicamente para terminar esta idea, ¿no? Listo hasta ahí. Espero no ir rápido, no sé si hay alguna pregunta. Lo principal es que estamos aquí enseñando, ¿no? Listo, entonces, bueno, voy a eliminar un poco esto que he escrito aquí. Yo me parece que, voy a eliminar un poco esta secuencia que está aquí, ¿sí? Ok, y lo que yo les decía, o sea, si yo quiero sacar la varianza paso a paso, como lo hemos hecho en clase, ¿sí? Voy a colocar aquí una etiqueta llamada varianza, se escribe en numeral y coloco la palabra varianza, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a hacer el paso 1. No sé si ustedes recuerdan. Es más, lo voy a guardar como una variable llamado paso 1, ¿ya? ¿Qué era el paso 1? Recuerden, era obtener básicamente el promedio. Entonces, ¿cómo se obtiene el promedio? Bueno, voy a utilizar la función min por lo menos voy a partir de aquí, ¿ok? Voy a, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Generar el promedio, ¿ok? ¿Sí? Pero de una vez yo digo lo siguiente, yo quiero restar, o sea, el paso 1 y el paso 2 que le hemos hecho en clase, lo voy a combinar de una vez. Yo quiero, ¿cómo se calcula la varianza? Se resta cada elemento del vector, cada dato de su promedio. Entonces lo que hago es lo siguiente, W menos el promedio, ¿ya? Entonces así yo estoy obteniendo, ¿se acuerdan en la tabla? Para calcular la varianza, esa columna que me resta los datos del promedio. Entonces lo voy a ejecutar,
¿sí? Y ya tengo el paso 1. Si yo quiero imprimir, o sea, los valores de paso 1, ¿no? Paso 1, bueno, pongo acá abajo. Y eso es, esta es la resta, ¿no? Los números que están abajo, ustedes ven, es la resta de 2 menos el promedio, 1 menos el promedio, etcétera, ¿no? Obviamente también tengo números negativos, ¿no? ¿Sí? Tal como lo hemos hecho en clase. Ahora, el paso 2, ¿cuál era? El paso 2 es elevar al cuadrado esa resta. Elevar al cuadrado esa resta. Bueno, fácil. Entonces, voy arriba nuevamente a escribir. Entonces, yo digo, el paso 2, ¿sí? Es elevar al cuadrado la resta. En este caso, W menos el promedio. Pero como eso está guardado dentro de la variable paso 1, lo que hago es decir, paso 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Esto sí ya es un poquito de programación, ¿no? Pero un poquito, solo las vocales, como quien dice. Entonces, en este momento estoy haciendo justamente ese paso de elevar al cuadrado. La resta, ¿sí? Ya estamos listos para básicamente calcular la varianza desde la teoría, ¿no? ¿Sí? Entonces lo voy a ejecutar y ya aquí en paso 2 voy a obtener toda esta resta elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Lo voy a ejecutar para más o menos que ustedes pues, puedan verificarla. Sí, entonces aquí está toda la resta elevado al cuadrado, ¿no? Obviamente son números bastante grandes, ¿no? Son elevados al cuadrado. Y luego, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con estos números? Se sumaba, ¿se acuerdan? Entonces vamos a sumar y se dividía para el número de elementos, ¿sí? Menos 1, ¿se acuerdan? Para sacar la varianza poblacional. Entonces vamos a sumar sum paso 2, porque ahí está la suma, dividido. ¿Cuántos elementos tengo? Decía que tengo 6 elementos, no menos 1, entonces lo divido para 5. Lo ejecuto esto y listo, esta es la varianza, ¿no? La varianza encontrada desde, como lo hemos hecho en clase, paso a paso. Si yo quiero verificarlo directamente, bueno, utilicemos la función var para ver, ya no recuerdo cómo salió la... ¿sí? Y mando pues la varianza de W para comprobar que sean iguales, ¿no? Si no me he equivocado. Y son idénticos, ¿no? Si ven abajo. Entonces, bueno, si usted quiere, obviamente la mayoría de personas no va a hacer todos estos pasos, ¿no? Si teniendo una computadora van directamente a la función varianza y punto final. Lo que hemos hecho es como una explicación para que ustedes vean, ¿no? Que lo que se hace a veces pues en la, ¿cómo se dice? A mano, ¿no? Paso a paso. Bueno, ya está directamente con la función var, incluido todo ese procedimiento que uno hace a mano, ¿ok? Bueno, decía de que ahora vamos a hablar un poquito de los cuartiles. Bueno, entonces pasemos a los cuartiles. Yo creo que esa era la parte más... Voy a borrar todo esto, ¿sí? El día de hoy le subo todos estos comandos, por si acaso. Tengo un archivito PDF de todas estas cosas que estoy haciendo, una pequeña guía, porque hay tantas cosas que hablar, pero no me puedo salir del alcance de estas materias. ¿Sí? Podríamos hablar de tantísimas cosas, ¿no? Pero entonces el día de hoy le subo un PDF de resumen de todas estas comandos que he hecho, ¿ya? El día de hoy lo subo al aula virtual en la semana 5, porque empezamos la semana 5. Bueno, entonces vamos con los cuartiles. Bueno, antes de nada, como estamos trabajando en un ambiente aquí ya básicamente de un lenguaje de programación, aunque no estamos programando, ¿no? Son cosas básicas. Aquí pues se maneja en formas generales. Entonces, nosotros básicamente nos interesan los cuartiles, ¿sí? Pero si ustedes han repasado, iniciaron la clase puntualmente, recordarán que yo una vez le dije que existe la palabra cuantiles. Fíjense la diferencia, ¿no? Una cosa es decir cuartil y otra cosa es decir cuantil, ¿no? Entonces, si recuerdan, yo le había dicho que la palabra cuartil significa dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales, y eso habíamos hablado, habíamos calculado. Y si recuerdan, cuando yo mencioné, también expliqué que la palabra cuantil, en cambio, es una palabra general. La palabra cuantil, en cambio, abarca la división del conjunto de datos, pero no solamente en 4 partes, puede ser en 10 partes, en 100 partes. Ahí, pues, los cuantiles, básicamente, como quien dice, la mamá de estas divisiones de datos. Entonces, por eso ustedes tienen, no sé si han escuchado, cuando un dato se divide en 10 partes iguales, esos puntos se llaman deciles. Cuando se divide en 100 partes iguales, se llaman percentiles, etcétera. Nosotros hemos estudiado solo los cuartiles. Bueno, por eso
el lenguaje R pues utiliza justamente de forma general una función que se llama, voy a escribir aquí, la vamos a utilizar quantil o quantile, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense cómo se escribe, ¿no? Con la Q, ¿sí? Por eso del inglés, ¿no? Y tal como se, voy a pronunciar tal como se escribe, quantile. Creo que se pronuncia quantile, ¿no? Bueno, entonces colocamos, abrimos el cierro paréntesis, decimos W, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Entonces, fíjense lo que está mostrando aquí. Básicamente, bueno, está mostrando los cuartiles, ¿no? Pero obviamente estos puntitos aquí, los extremos, ¿no? ¿Sí? Los extremos. Pero bueno, me interesa, en este momento me interesa en sí los cuartiles, ¿no? Recuerden que el primer cuartil es aquel que me divide a su izquierda, el primer cuartil, ¿no? Es aquel que a su izquierda está el 25% de datos menores. Entonces, el primer cuartil de W es 2.25. ¿Sí ven? Está aquí ya. Miren cómo muestra esta tabla bastante simple, pero importante, ¿no? El segundo cuartil, ¿cuál era? Era básicamente la mediana, 350. En este caso es 3.50. Y el tercer cuartil, aquel que me divide a su izquierda 75% de datos menores y a la derecha el complemento, ¿no? Si estamos, entonces el tercer cuartil es 4.75. Ahora, ya como ejercicio le quedan a ustedes un poquito comprobar, ¿no? Una vez por aquí, no sé si fue en este curso, por ahí recibí un mensajito donde me dijo, alguien me colocaba una fórmula. Entonces yo les pido de que no me pregunten, sino que lo comprueben, ¿no? Ustedes pueden comprobar si las fórmulas que le enseñaron en un colegio o lo que han aprendido le da este resultado. Por ejemplo, qué sé yo, con el tercer cuartil 4.75. Si le da, bueno, su fórmula de pronto es más simple, perfecto, o sea, sirve, ¿no? Porque hay muchas formas para calcular esto. ¿Sí? Ahora, las fórmulas que nosotros manejamos en clase, que algunos de pronto se quejarán un poquito más largas, pero justamente esa es la fórmula general, esa sí le va a dar exactamente como está aquí, y además me sirven para calcular otras divisiones, ¿no? Por eso enseñé esa formulita, ¿no? ¿Ya? Pero esta es la mejor forma para que ustedes comprueben, ¿ya? Entonces, ustedes mismos ya pueden investigar por sí solos, ¿no? Perfecto. Eh, Habíamos dicho que una vez que tenemos los cuartiles, en este caso, bueno, con la función general llamada quantile, ¿no? Solo quiero para que ustedes comprueben también la mediana. La mediana es el segundo cuartil, entonces tiene que salir exactamente 3.50 como está aquí abajo, ¿no? Entonces la mediana, hay una función que se llama, justamente, se escribe median, o sea, como en español, solo que le quitan la última A, ¿no? Median, ¿sí? Entonces, entre paréntesis le colocamos W, porque le voy a calcular la mediana de W, y miren que ya automáticamente la función va a ordenar, ¿no? Porque recuerden que para calcular la mediana hay que ordenar los números de menor a mayor, ¿sí? Si calculamos la mediana, nos va a dar justamente el segundo cuartil, 3.5, que es el mismo que estaba acá. Entonces, muchas formas para obtener a veces un mismo resultado, ¿no? ¿Sí? No sé si estamos hasta ahí. Ahora bien, hay una función, bueno, estamos con los cuartiles, bueno, vamos por partes, ¿no? Ahora bien, de pronto alguien dirá, bueno, yo me interesa, ¿cómo extraigo solamente, cómo se extrae el primer cuartil? Bueno, aquí me voy a meter un poquito a un campo ya más computacional, los índices. Esto no es necesario que ustedes lo sepan, pero vale la pena para que vean cómo puedo acceder de una lista, de esta lista de números que me ha dado el lenguaje R, yo puedo acceder solamente a este dato, al primer cuartil. ¿Cómo accedo a eso? Para que ustedes vean que en R todo es un vector, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente. Si yo digo, por ejemplo, quantile, ¿sí? De W, o sea, en este caso estoy sacando los cuartiles, ¿no? De este conjunto W. Y si pongo entre corchetes, fíjense, voy a colocar entre corchetes, los corchetes son esas llaves rectangulares, ¿no? Voy a colocar el número 2. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Sí? No, escribí mal la palabra quantile, me comí una T, voy a ejecutar, me salió un error, lo ejecuto nuevamente. Y miren lo que estoy, para que ustedes, aquí voy a hacer esto, listo. Fíjense el resultado que estoy obteniendo, ¿no? Aquí abajo. ¿Qué estoy obteniendo? He sacado aparte, he sacado solito el primer cuartil.
¿Por qué está con el número 2? Porque el número 2 significa el lugar que ocupan estos reportes que están aquí. Entonces, en el primer lugar está el 0%, ¿sí? En el segundo lugar está el 25% y es el que me interesa, el primer cuartil. Entonces, así, manejando estos índices, esto se llaman índices, ¿no? Yo puedo obtener solamente un valor de ese reporte que me da el lenguaje R. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahora cambie a, por ejemplo, estamos con el 1, 2, 3, el número 4. Voy a cambiar al número 4. ¿Qué voy a obtener? Entonces, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, voy a obtener solamente el tercer cuartil. Entonces, lo ejecuto y miren, aquí abajo está el tercer cuartil, 4.75. ¿Sí ven? Bueno, esto es solo para que vean la importancia de los famosos índices, ¿no? En computación se utiliza bastante índice, cuando vean base de datos, cosas por el estilo. Solo, bueno, llego hasta ahí para que ustedes puedan observar que yo puedo también acceder a algo específico, sino que esta parte de los índices, bueno, no me quiero ahora todavía meter, porque ya es un poquito más también de práctica con estos vectores, ¿no? De los índices. Bueno, si yo quiero, recuerden que hay una distancia que se llama la distancia intercuartílica. No sé si recuerdan eso. ¿Qué era la distancia intercuartílica? La resta entre, o la distancia, ¿sí?, que se obtiene de restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, ¿cómo saco eso? Bueno, yo puedo hacer esto, ¿no? Esto que he hecho aquí. Cuantil, traigo el tercer cuartil con los índices, ¿no? En este caso, ¿sí? Dice 4 menos sería el cuantil 2. Pero hay una función que me saca directamente el índice intercuartílico, que se llama IQR, entre mayúsculas. Son de las pocas funciones que se escriben en mayúsculas, ¿no? Entonces, colocamos IQR, la I, la Q y la R, ¿no? Entre paréntesis, mandamos el vector de números. Si yo ejecuto, este es la resta del primer cuartil, del tercer cuartil menos el primer cuartil, que es 2.5. ¿Ya? Entonces, ese es mi distancia o el rango intercuartílico, lo que vimos en clase, ¿no? Para realizar un box plot, un gráfico de caja, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, y así hay funciones que nos ayudan bastante a la parte estadística, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué más? Muy bien. Ya básicamente para finalizar un poquito, bueno, la clase de hoy, quiero también mostrar unos pequeños gráficos. ¿Cómo hacemos los gráficos? Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, yo quiero graficar justamente estos puntitos que están aquí en W. O sea, estos puntitos W, ¿sí? Quiero que lo represente gráficamente. Vamos a ver por defecto cuál es el gráfico así bastante simple que me coloca el lenguaje R. Entonces, hay una función llamada plot. Plot en castellano sería algo así como también gráfico, graficar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Voy a borrar esta parte que he escrito aquí. Y voy a colocar aquí, bueno, con otra sección llamada gráficos. Gráficos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo digo, por ejemplo, plot de W. ¿Sí? Quiero ver qué gráfico aparece aquí. Entonces, van a ver ustedes dónde me aparece el gráfico, ¿sí? Utilizando este lenguaje RStudio, ¿sí? Perdón, este programa RStudio, lo vamos a ejecutar, ¿sí? Y si le sale este error que me está sucediendo aquí, donde dice algo así como los márgenes de la figura son demasiado largos, es porque aquí, en la ventana donde va a salir el gráfico, que es la ventana inferior derecha, está muy pequeña, entonces lo que tenemos que hacer es maximizar un poco, o sea, hacer esto aquí más grande, ¿no? Solo pueden jugar con el mouse, ¿sí? Eso lo hace más grande, o así, esto lo puedo abrir un poquito, ¿ya? Si estamos. Entonces así, nuevamente lo ejecuto, ¿sí? Lo ejecuto, y miren, aquí está el gráfico, ¿no? Entonces, este es un gráfico, este gráfico sería algo que se llama los scatter plot, que le llaman scatter plot, ¿no? Algo así como un gráfico de puntos, ¿no? De regresión. Donde se sobreentiende que aquí, pues, están los puntos. Si ustedes ven, aquí le manda el índice. O sea, ¿qué significa esto? En el eje de la X le ha mandado el índice y básicamente en el eje de la Y, básicamente le ha mandado
los elementos de W. Entonces, yo puedo cambiar estos ejes, ¿no? Se puede cambiar estos ejes, obviamente, ¿no? Pero solo para que vean, ¿no? Lo que ha dicho aquí, que el primer lugar, donde está el 2, el 1, sí, están aquí, ¿no? ¿Sí? Como índice, ¿no? El primer lugar, segundo lugar. Y en el sexto lugar, que está el 1000, está acá. Este circulito que está aquí, pues representa que es el número, la coordenada, ¿sí? En el eje X sería el índice que está en el sexto lugar, y en el eje Y, ¿sí? Sería el dato en sí, 1000, ¿no? ¿Estamos? Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si hago, supongamos, también había aunque aquí no manejamos funciones, pero ya vamos a hacer algo más interesante. Por ejemplo, la función barplot, ¿sí? La función barplot me va a... ¿Qué es lo que va a hacer el barplot? Su nombre lo indica todo, ¿no? Gráfico de barra, ¿no? Entonces, si yo digo barplot de W, le damos un enter, ¿no? Y bueno, me va a dar este pequeño gráfico de barra. Obviamente aquí no hay ninguna frecuencia, por eso sale eh, así de simple, ¿no? O sea, solamente lo está asociando con la cantidad, con el valor de sí del número 1000, y coloca pues esta barra llega hasta 1000, ¿no? Pero lo bonito es cuando hay frecuencias, ¿no? Números repetidos. Bueno, pero para hacer esto, quiero hacer lo siguiente. Los histogramas. Los histogramas que también son parte de las tareas, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero borrar los gráficos, antes de hacer el histograma, si quiero borrar los gráficos, fíjense que aquí hay una escobita, ¿sí? Entonces, si yo presiono esta pequeña escobita, ¿no? Yo elimino todos los gráficos que he hecho aquí, ¿no? Y con la flecha que ustedes ven aquí, pueden cambiar de gráfico, ¿no? Aquí están los gráficos que se han generado, ¿no? Las flechas donde está aquí el mouse, unas flechitas, ¿no? Entonces, si yo presiono a la izquierda, retrocedo a los gráficos que he generado, ¿no? Si yo quiero borrar todos los gráficos, presiono esa escoba y me están preguntando, no sé si ustedes pueden observar, pero les sale una pregunta si desea, ¿no? Borrar todos los plots. Yo pongo que sí y bueno, se eliminan todos, ¿no? Bueno, yo les decía, si quiero hacer un histograma, entonces hay la función que se llama IHIST, ¿no? Histograma, perdón, histogram. Y vamos a ejecutar sí, esa función. Y miren el histograma que me está aquí, pues, realizando, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un histograma? Un histograma no es nada más que, en primer lugar, la agrupación de datos en tabla de frecuencias agrupadas. ¿Se acuerdan cuando calculábamos la amplitud, todos esos intervalos? Entonces, los intervalos se sobreentiende que están aquí abajo, ¿no? Entonces, automáticamente el histograma ha creado los siguientes intervalos, ¿no? De 0 a 200, de 200 a 400, etc. Entonces, de 0 a 200, pues están, obviamente, todos los números de mi vector W. Recuerden que es el 2, el 1, el 3, el 5 y el 4. ¿Cuántos números hay? 5, por eso esta es una frecuencia absoluta de 5, ¿ya? En el eje de la Y. Y el último de los intervalos, ¿sí? Que básicamente es el número 1000, ¿sí? Entonces este pequeño bloque que está aquí me representa el número 1000 y la altura es hasta la frecuencia, hasta 1, porque hay solamente un elemento, que es el 1000, ¿sí? Entonces se hace un histograma, es bastante sencillo, ¿no? Ahora el lenguaje R tiene unos gráficos bastante poderosos, pero obviamente no vamos a entrar ahora, ¿sí? A realizar todo esto, ¿no? Bien, el boxplot, el boxplot también es un gráfico que sirve bastantísimo, ¿no? Entonces, de pronto también le sirve para las tareas que están haciendo, ¿no? ¿Cómo hago el boxplot? Simplemente, justamente con la función llamada boxplot, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de saberse a veces las cosas en inglés, ¿no? Sí, no es que uno, digamos, quiera alguien decir, ¿no? Que para que vea que está hablando en inglés y eso, no, para nada, ¿no? Sino es que la necesidad, ¿no? Ya está el lenguaje así escrito. Entonces, bueno, mando boxplot, la función se llama boxplot, ¿sí? Y colocamos W, ¿ok? El vector de números, sigo trabajando con el mismo vector, no he cambiado nada, ¿no? Y lo mandamos a ejecutar. Puse acá abajo, ¿no? Acá se va en consola, entonces me olvidé que estoy escribiendo acá arriba, ¿no?
vamos a escribir acá arriba un box plot. ¿Sí? No había problema si lo ejecuto abajo, por si acaso tampoco. Bueno, he escrito box plot y van a ver el gráfico, ¿sí? Que van a salir. Y, bueno, por el número 1000 salió un box plot bastante, una línea achatadísima, ¿no? Voy a cambiar el número 1000 porque me está dando bastante problema, obviamente. No, voy a poner el número 10, ¿ya? Voy a crear con el número 10, lo voy a ejecutar nuevamente para que se cree W. Sí, voy a borrar estos gráficos que están aquí para que todos lo vean, ¿no? Y voy a generar nuevamente el box plot, ¿no? Listo, ahí sí está más interesante, ¿no? Entonces, aún así, el número 10 está por acá arriba, ¿no? O sea, significa que es un valor aberrante, un valor extremo, ¿sí? Es un valor que se separa demasiado de los otros datos. Entonces, estos son como las notas del curso. Miren, lo que yo le decía, ¿no? Supongamos que un curso X, un curso W, se hayan sacado estos promedios, ¿no? 2, 1, o sea, bastante bajo. Y de pronto un estudiante se sacó 10. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Se identifica claramente esa persona que está fuera de lo normal, ¿no? Por acá está la mayoría, ¿no? Entonces, este puntito que sale acá afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se preguntan dónde está acá, ¿se acuerdan que estos extremos también reciben el nombre de bigotes del gráfico, ¿no? Entonces, el bigote inferior y acá el superior, ¿dónde está? O sea, lo que pasa es que se confunde aquí con la línea del tercer cuartil. Cae, ¿no? Cae aquí, exactamente en el tercer cuartil, ¿sí? Y por eso sale acá afuera el número 10, ¿no? Bueno, eso es un gráfico post-plot para que ustedes se den cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Ahora, una cosa más, bueno, básicamente terminamos aquí nuestra clase. Para la siguiente clase, ya para finalizar esta parte práctica, vamos a trabajar con tablas, ¿ya? Porque esa es la parte de pronto más interesante de esto. Solo para que ustedes tengan una idea, ¿no? Solo de lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Para no quedarnos con esa intriga, ¿no? Déjenme presentarles lo siguiente, solo para que tengan una idea, ¿no? Voy a borrar nuevamente aquí todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase, vamos a trabajar con algo que se llaman tablas, ¿no? Tablas de datos, tablas de datos. En inglés hay una palabrita, en sí es un tipo de dato llamada data frame, ¿sí? En inglés, data frame va a ser para nosotros algo así como tablas de datos. Y les voy a mostrar un ejemplo, o sea, de lo que vamos a ver, ¿sí? En lenguaje R hay tablas que están cargadas. Por ejemplo, hay una tabla que se llama, bastante conocida, de unos datos llamados justamente iris, ¿ok? Yo lo voy a ejecutar aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, no se ve. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta tablita la voy a mostrar, ¿no? Hay un comando que se llama view, ¿sí? Yo si coloco la tabla de datos llamada iris, vuelvo y repito, esta tablita de datos, cuando ustedes instalan el lenguaje R, está ahí. ¿Ya? Esto no lo he creado yo, ya está en el lenguaje. Entonces, si yo pongo visualizar, view, ¿no? Visualizar esta tabla llamada iris, van a ver lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Se abre otra pestaña, ¿no? Si ven, estoy aquí y a los lados se ha abierto otro. Entonces, fíjense, esta es una tabla. Es una tabla donde tiene columnas y tiene fila. Entonces, esa tabla contiene estos valores, ¿sí? Esta tabla contiene estos valores. Entonces, esto es lo que yo quiero. La próxima clase vamos a crear estas tablitas. Estas tablas se llaman en inglés data frame, un data frame, ¿ya? Un marco de datos. Sí, entonces, estos data frame es lo que deseo, pues, crear con ustedes. Entonces, su trabajo, por eso la próxima clase va a ser bastante importante. Desde ya, pues, el trabajo que más o menos vamos a hacer, la tercera tarea, ya sería la final, ¿no? De este primer parcial, ¿sí? Esta tercera tarea va a ser la creación de una tabla como esta y tratar de ahí de un poquito de sacar las estadísticas descriptivas, o sea, el promedio de una columna, la varianza de otra columna, etcétera, ¿ya? Entonces necesitamos primero crear unas tablas, ¿no? Entonces la próxima clase explicamos esto, de tal forma que, imagínense, ya terminamos con esto, la última, si ven esta tabla, ¿cuántas columnas tienes? ¿Cuántas columnas tienes? Ustedes cuentan, tiene 5 columnas, ¿no? Fíjense que las cuatro primeras columnas son numéricas, ¿sí? Y la última columna, ¿sí? Que es
es una especie, justamente se llama el nombre de especie, que no es nada más. Estas tablas son de unas flores. Entonces hay una flor que se llama, este nombre de aquí, setosa, de la especie setosa. Hay otra flor, si yo bajo, ¿no? Bajo, hay una flor que se llama justamente con este nombre, versicolor. Esto es de la vida real, ¿no? Es de la vida real, son datos de la vida real. Y otra flor se llama virgínica. Entonces hay 3 clases de flores. Y los números que ustedes ven aquí son las dimensiones de esas flores, o sea, la longitud del pétalo, del sépalo, bueno, de las características de la flor, ¿no? No importa, no es necesario saber, si nadie conoce qué es un sépalo o algo así, ¿no? Pero pueden buscar también en internet si desean. Entonces, esos son los datos. Entonces, solo para dejarles nomás dice la inquietud, imagínense que yo deseo, por ejemplo, hacer un gráfico pastel justamente solamente de esta columna de aquí. Si ven, los datos están en una tabla y yo voy a extraer, bastante sencillo, voy a extraer solamente la última columna. ¿Estamos? Mi tabla se llama Iris, recuerden Iris o Iris. ¿Sí? Y la columna que yo voy a acceder se llama especies. ¿Ya? Eso, a ver, vamos a ver si nuestra mente nos ayuda. ¿Sí? Recordando, la tabla se llama Iris y la columna que voy a acceder es especie. Y solamente esta columna yo le voy a hacer un gráfico de pastel. ¿Ya? ¿Sí? Esta columna, bueno, repito, tiene 3 especies de rosas, ¿no? 3 especies. Una se llama setosa, tiene como 50 datos de setosa. Otra se llama versicolor, tiene 50. Y la tercera tiene 50 datos más de una que se llama virgínica. En total tiene 150 datos, una tabla bastante grandecita. Bueno, entonces, y con esto, pues bueno, terminamos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, voy a hacer un poquito más grande también el gráfico, ¿no? Déjenme borrar estos gráficos que tengo aquí. Entonces, vamos por parte. ¿Cómo accedo? Esto lo vemos en la próxima clase, ¿no? Pero ¿cómo accedo a una columna? Para que vean, ¿no? Lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ponemos el nombre de mi tabla. En este caso ya está creada. Nosotros vamos a crearla. ¿Ok? Como ya está creada y se llama Iris, pongo el nombre de mi tabla. Pongo el signo del dólar. Y miren lo que está pasando con el signo del dólar. Me está mostrando todas las columnas. Si nos fijamos, aquí están saliendo, si se puede observar, todos los nombres de las columnas. ¿Qué había dicho? Que yo solamente quiero acceder a la última columna llamada especies. Si estamos de acuerdo, entonces fácil, pongo dólar y le pongo el nombre de mi columna llamada especies. ¿Ya? Hasta ahí estoy accediendo. Sí, es más, yo puedo ejecutarlo. Si ejecuto esto, fíjense que abajo solamente me va a salir las especies de las rosas. ¿Sí ven? Aquí abajo está, ¿no? ¿Sí ven? Setosa, 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 etc. La otra especie es versicolor, 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 etc. Y la otra especie se llama virgínica, 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 bueno, etc. ¿Estamos? Ahora bien, quiero hacer una tabla de frecuencia quiero contar, realmente quiero ver cuántas especies hay de cada, ¿sí? De cada categoría. Entonces yo pongo la función table, ¿sí? ¿Y qué pasa si hago eso? Vamos a ver. Y miren, sale una pequeña tabla de frecuencia absoluta y me cuenta, ¿no? Me dice que hay 50 especies setosa, 50 especies versicolores y 50 especies virgínicas. ¿Estamos? Y por último, quiero hacer un gráfico pastel. En inglés se llama pie. Entonces, para hacer los gráficos de pastel, siempre hay que mandarle... recuerden que el gráfico de pastel, por lo general es de variables no numéricas, o sea, de letras. Entonces, por lo general, siempre hay que... para hacer un gráfico de pastel, siempre hay que utilizar la función table para resumir. Automáticamente le va a dar un error, ¿no? No hace... Sí, la función pi, ¿no? El gráfico de pastel automáticamente no crea la frecuencia absoluta, entonces necesariamente hay que crear esa tablita y ahí sí le mando la función pi, ¿sí? Y dentro de la función pi le mando justamente esta tabla, ¿no? De las especies de rosa. Listo, lo voy a ejecutar, ¿sí? Y miren, ¿no? Sale un gráfico bastante sencillito, eso sí, ¿no? Porque estamos todavía recién aprendiendo esto, pues no vamos a complicar la vida. Entonces, un gráfico de pastel. ¿Listo? Bueno, esto, como les digo, pues va a ser la próxima clase, la creación de tabla y manipular justamente esa tabla, ¿ya?
Si no hay preguntas, eso sería todo. Voy a parar la grabación. Ok. Vamos a ver.